Amados hermanos, en nuestra común fe en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su lugar, por favor. En esta ocasión vamos a estudiar un tema de mucha actualidad, hermanos. La actualidad consiste en que las características escritas en la Biblia, las profecías de la Biblia se están cumpliendo al pie de la letra. Y nosotros que tenemos a Dios como el Dios nuestro, que tenemos el Espíritu que Él tiene, su poder, su amor, su energía, su presencia, y que nos da esa sabiduría, hermanos, para poder entender las cosas que nos llevan a comprender este tiempo que estamos viviendo, el tiempo pasado y el tiempo que vendrá. También nos lo muestra nuestro Dios. Nosotros tenemos la dicha, el honor, el privilegio de creer en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Mientras que otra gente antepone a las Sagradas Escrituras otros libros para poner ahí su fe. ¿Y a dónde los lleva esa fe que ponen en esos libros que fueron escritos por hombres? Que anteponen, por ejemplo, el Popol Vuh, el libro de Mormón, el libro de Enoch, a lo que es la palabra de Dios, y ahí depositan su fe, que es fácilmente cuestionable, hermanos. El argumento de la ciencia, de la falsamente llamada ciencia, también es fácilmente debatible, hermanos. Y yo pregunto, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su vida? ¿Dónde quedará esa persona que pone su fe en todas estas cosas? Para llegar a conocer la verdad, hermanos, nosotros solamente tenemos un curso y un recurso para poder llegar a conocer realmente lo que es la verdad. Hay un libro, bueno, dos libros que hablan acerca de algo que sucede anteriormente a lo que nuestra Biblia dice, y que he oído a predicadores que alguna vez predicaron la palabra de Dios y que ahora se han apartado del camino, se han apartado de este libro sagrado, hermanos. Han olvidado la sabiduría que existe aquí en este libro. Y se han ido por fábulas, por argumentos que en realidad, hermanos, no tienen ningún fundamento. Charles Darwin hablaba de una evolución de especies y hablaba de millones de años. Stephen Hawking nos habla de que el universo está en constante expansión hasta llegar a otro Big Bang como el que sucedió hace millones de años. Y yo pregunto, hermanos, ¿cómo ponen su fe en lo que sucedió según ellos hace millones de años? ¿Cómo le pueden hacer para comprobar lo que ellos están diciendo, hermanos? Y el mundo terminará en una explosión
juntamente con el universo y no quedará nada de lo que conocemos. Y a cambio se formará otro universo más grande. Algunos ponen su fe, por ejemplo, en esos argumentos que no tienen fundamento, hermanos. Otros lo ponen, esos son términos modernos del siglo pasado para acá. Otros ponen su fe en el libro de Enoc, hermanos. Y algunos se atreven a decir que fue el Enoc que vivió en la 7ª generación después de Adán. ¿Cómo se atreven, hermanos, a mencionar que ese patriarca escribió un libro y que llega hasta nuestros días, hermanos? ¿Qué sucedió después de esos días? ¿Qué sucedió? Una catástrofe mundial, ¿se acuerdan cuál fue? El diluvio. Enoc vivió unas cuantas generaciones antes de que fuera el diluvio. Y si él escribió ese libro, hermanos, ¿cómo fue que llega ahora a nuestras manos? 1, 2. En el tiempo de Enoc no existía una escritura, hermanos, como la conocemos ahora. ¿Se acuerdan cómo se transmitían los conocimientos? Verbalmente, hablando. No había una escritura como tal en ese tiempo de esos patriarcas. Entonces, ¿cómo fue que escribió un libro que llega hasta nuestros tiempos? Y ahí ponen su fe, hermanos. Es que antes de Adán, lo que dice la Biblia, existió otra mujer, aparte de Eva. Dios echó fuera a esa otra mujer y después hizo a Eva como compañera de Adán. Y le dicen, se llama Lilith. Y además, esa mujer es inmortal. Porque ahí lo dice en ese libro. Y ahí ponen su fe, hermanos. ¿Cómo es posible que haya personas que pongan su fe en eso? Nosotros, afortunadamente, hermanos, hemos puesto nuestra fe en este libro que ha llegado a nuestras manos y que se ha ido comprobando paso por paso hasta llegar a la culminación de esto. ¿Cómo va a ser la destrucción del mundo? Algunos no creen en la destrucción del mundo, otros la creen de muchas maneras. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Se va a destruir el mundo, sí o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Se va a destruir este mundo, sí o no? Algunos dicen que no, que solamente será transformado, y en parte tienen razón, pero se quedan limitados porque este mundo será transformado. Pero llegará el momento en que habrá de desaparecer este mundo. ¿Cómo? Porque un meteorito llegue y se estrella en la Tierra. Dicen que un meteorito, dicen los científicos, que un meteorito mayor en tamaño que lo que tiene la Tierra está acercándose velozmente a la órbita de la Tierra y se va a estrellar. Y como es mayor ese meteorito, la Tierra dejará de existir. O como dijo este científico, ¿sí conocieron a Stephen Hawking, hermano? Se murió, tiene poco que se murió. ¿Sí lo oyeron hablar de él o no? ¿Sí conocieron su aspecto físico, sí o no? Fue un científico que su cuerpo se deterioró de tal manera que solamente podía mover sus dedos, estaba
inválido, pero con una mente para ellos muy brillante. Él escribió esa teoría de que el universo está en constante expansión a millones de kilómetros de velocidad de años luz y que inexorablemente va a la destrucción. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Vamos a creer en lo que dice la palabra de Dios? ¿Sí o no, hermanos? ¿Ustedes qué opinan? Los que estamos aquí, pues no tenemos ninguna duda. La duda existe en aquellos que no creen en la palabra de Dios y a los cuales debemos de hablarles por si Dios tiene misericordia de ellos y los llega a convencer, no nosotros, la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de prepararnos. ¿Existe un Dios? ¿Sí o no, hermanos? Muchos dudan de la existencia de ese Dios. Y si llegan a creer en la existencia de Dios, lo ponen como un ser injusto, un ser vengativo, un ser convenenciero, un ser que si me adoras te doy, te bendigo. Hermanos, la palabra de Dios nos habla de un Dios poderoso. ¿Dónde vive ese Dios, hermanos? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde mora Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, voy a ir rápidamente para que nosotros entendamos cómo es Dios. Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, y después nos vamos a saltar hasta el 26. Génesis 1 y 2 dice, en el principio creó Dios, ¿qué, hermanos? ¿Sí saben en qué año se escribió esta parte de la Biblia? ¿En qué año? 2000. ¿Mandé? 1491. Apunten la cita. En ese año se escribió esta frase, esta lectura, esta enseñanza, esta doctrina. ¿Y quién la escribió? Moisés. ¿Y por qué le escribió Moisés? ¿Moisés acaso tenía dotes de escritor, de imaginación como J.J. Benítez? ¿Ustedes han oído hablar de J.J. Benítez? ¿Cómo podríamos nosotros poner nuestra fe en ese señor que escribió cosas que salían de su mente y que no hay ningún fundamento, ni histórico, ni nada, hermanos? Y él escribió lo que su mente imaginaba, son novelas. Y muchos predicadores en la actualidad, llámese teólogos, llámese científicos, llámese sabios, predican, hermanos, acerca de eso. Seres extraterrestres, hermanos. ¿Existen los seres extraterrestres? ¿Eh? Los ángeles. Los ángeles son extraterrestres, muy bien, ¿existen los ángeles? Sí. Dios es extraterrestre, ¿es cierto? Sí, porque no es esta tierra, hermanos, es de más allá. ¿Dónde vive Dios? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más esta casa que yo te he edificado. Hoy Dios no habita en casa hecha de manos de hombre. ¿Dónde vive Dios, hermanos? A ver, primera de Timoteo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza. 16, hermana. ¿Quién solo tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver?
al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Muy bien. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? De Dios. ¿En dónde habita Dios? En luz inaccesible. En luz inaccesible. ¿Qué quiere decir inaccesible? No podemos llegar ahí. No podemos llegar al lugar donde existe Dios, donde habita Dios. Ahora bien, vamos a ver una cita, hermanos, muy importante para nosotros, y ahí es donde nosotros encontramos la base de nuestra fe, 2 de Corintios, capítulo 12. ¿Ya los tenemos? Cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado ¿hasta dónde, hermanos? ¿En dónde vive Dios? En luz inaccesible. ¿Dónde está esa luz inaccesible? En el tercer cielo. Pero conozco a un hombre que llegó, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, hasta donde vive Dios. ¿Es cierto esto, hermanos? ¿Sí o no? Si nosotros vemos el relato bíblico que está ya en el libro de los Hechos, capítulo 8, donde el apóstol Pablo fue convertido por alguien que nosotros conocemos, pero Pablo no lo conocía. A pesar de que siendo joven, él fue testigo de los acontecimientos que sucedieron en Jerusalén en el año 30. Se calcula que el apóstol Pablo nació allá por el año 5 de nuestra era, ya de nuestra era. ¿Cuántos años tenía cuando murió Jesús? ¿En qué año murió Jesús? En el año 30. Y si el apóstol Pablo nació en el año 5 de nuestra era, según sus historiadores, ¿cuántos años tenía cuando Cristo? Pero él no creía en Cristo, a pesar de que las cosas sucedieron cuando él era un joven. ¿Cuántos años tenía? 25 años. ¿Cuántos? 25. Más o menos, 25 años. Era de los estudiosos de la tradición judía, ¿sí o no, hermanos? Exagerado. Demasiado educado a los pies de Gamaliel. Pero no creía en Cristo, hermanos. Como los fariseos, por eso él decía, soy fariseo, de fariseos, conforme a la ley, celoso, que perseguí a la iglesia de Dios, decía él. Bueno, este hombre fue arrebatado al tercer cielo. Yo pregunto, hermanos, él dice, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, Dios lo sabe. ¿En qué fue arrebatado el apóstol Pablo al tercer cielo? En espíritu. En espíritu, hermanos, porque no hay ningún registro, ninguna evidencia en la palabra de Dios que les diga que fue en cuerpo hasta el tercer cielo. ¿Dónde estuvo Pablo después de que fue convertido por aquella luz, hermanos, que era Cristo Jesús? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Con toda humildad preguntaba porque se llenó de terror. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí, hermanos, ¿a dónde estuvo el apóstol Pablo? No, iba para Damasco, pero se regresó ¿a dónde? A Jerusalén. Y ahí estuvo Pablo todo el tiempo hasta que le fue quitada
aquellas como escamas en los ojos y pudo volver a ver. No fue en cuerpo, fue en espíritu. ¿Quién ha visto al Señor, hermanos? Juan 1:18, alguien que me ayude, por favor. Y otro hermano, ayúdenme a buscar Job. (23, 8 y 9). ¿Sí, hermana? Dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, El unigénito, hijo que está en el ascenso del Padre, Él le declaró. a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo es que entonces tantos personajes vieron a Dios? ¿Quién vio a Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Adán lo vio, sí o no? ¿Noé lo vio, sí o no? ¿Abraham lo vio, sí o no? ¿Moisés lo vio, sí o no, hermanos? Tantos personajes que vieron a Dios. ¿Abraham vio a Dios, hermanos? Vea Génesis 17:1. Entonces, ¿cómo dice que a Dios nadie le vio jamás? Al que vieron no fue al Dios y Padre celestial y Rey del universo, no lo vieron a Él. ¿A quién vieron? A su Hijo. Por eso dice el unigénito, Él le ha declarado todos aquellos personajes que mencioné, no vieron al Padre. El Padre es invisible, Job 23, 8 y 9. 23:8-9. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si al norte él orare, yo no lo veré. Al mediodía se esconderá y no lo veré. Muy bien. ¿Se le puede ver a Dios, hermanos? Al Padre no. ¿A quién han visto? Al Hijo. Al Hijo que se ha mostrado como enviado del Padre, como el Padre mismo, como Dios mismo. Pero a Dios nadie le ha visto jamás. Génesis 17:1, ¿quién lo tiene? Era Abraham de Fuerte. 9 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Muy bien. Yo soy el Dios Todopoderoso. Una palabra que sustituya a Todopoderoso. Supremo. No, Todopoderoso. Omnipotente. ¿Sí se acuerdan? Éxodo 6:3. Éxodo 6:3 dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Muy bien. Ese Dios que se mostró ante estos personajes, ante estos patriarcas, no era el Padre. ¿Quién era? El Hijo, porque el Padre nunca ha estado en este universo, por lo tanto, menos en esta tierra. Pero algún día hará cielos nuevos y tierra nueva, y entonces Él se mostrará con las mismas características que tiene el Padre Celestial, ¿sí o no, hermano? ¿Qué características? Juan 4:24. Dios que es Espíritu. ¿Sí ya lo encontraron? Segunda Corintios 3:17 también. Juan 4:24. ¿Sí?
y le era necesario pasar por Samaria. No. No. Dios es espíritu. Perdón. Dios es espíritu y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien. ¿Dios qué es, hermanos? Espíritu. ¿Podemos ver los espíritus? No. Cuando se presentó con Abraham, con Isaac y con Jacob, se presentó no en forma de espíritu, sino como, hermanos, corporalmente. Se le apareció a aquellos patriarcas, y no con su nombre Jehová, sino con el nombre de Dios omnipotente, es decir, Dios todopoderoso. Dios es espíritu, Dios es luz. ¿Qué más es Dios? Ayúdenme a encontrar adjetivos, hermanos. Apunten los textos rápidamente. Los hermanos que van a escuchar este mensaje tendrán tiempo de repetir la predicación, de oírla muchas veces, pero nosotros no, solamente una vez. Dios es luz, Isaías 60, 19, es amor, primera de Juan 4, 8, 16, es inescrutable, Job 11, 7, es incorruptible, Romanos 1, 23, es eterno, Deuteronomio 33, 27 y Apocalipsis 4, 8 al 10. Es inmortal, es omnipotente, es omnisciente, escudriña el corazón, es omnipresente, es inmutable, es sabio, glorioso, incomprensible y muchos, muchos adjetivos más, hermanos. Ese es Dios en el que nosotros creemos. Dios es tan ancho, es tan alto, es tan profundo y no lo podemos ver. Vemos sus obras, pero algún día le veremos. Pero ¿cómo le veremos si Dios es espíritu? Podríamos ver a los espíritus, hermanos, primera de Juan capítulo 3, verso 1 al 3. ¿Podremos ver a Dios cuando se manifieste? Sí. ¿Por qué? Porque seremos como Él. Es decir, seremos transformados, seremos espíritu también como los ángeles que pueden ver al Señor también. Si es que permanecemos fieles, podremos ver al Señor Jesús. Muy bien. Él es el creador de todas las cosas, hermanos. Voy a procurar terminar en 10 minutos, aunque lo creo un poquito difícil, pero voy a procurar. Este Dios, hermanos, que es invisible, que es poderoso, que es omnisciente, que es todo, hermanos, es verdadero, es recto, es justo, es perfecto, en fin, es todo. Ese Dios nosotros lo podremos ver con nuestros ojos, porque nuestros ojos ya formarán parte de un cuerpo espiritual. Dios, ¿cómo es Dios? Ya vimos dónde vive, cómo es Dios. Hermanos, ¿tiene una apariencia física Dios? ¿Sí o no? Génesis 1:26, ¿qué dice? Hagamos al hombre, ¿cómo, hermanos? A nuestra imagen. ¿Qué es imagen? Una forma. Una forma, lo que se ve. Y semejanza, ¿qué semejanza? Allá en el capítulo 2 de Génesis nos relata la Biblia cómo fue hecho el hombre del polvo de la tierra. Y ya que estaba formada la figura a su imagen, entonces lo hizo a su semejanza cuando sopló en su nariz y el hombre pudo ser alma viviente. Tenemos una pequeña parte de Dios, su figura y su espíritu.
Esta figura habrá de desaparecer. Apocalipsis, Eclesiastés capítulo 12, dice, antes de que el cuerpo vuelva a la tierra de donde fue tomado, al polvo de donde fue tomado. Este cuerpo habrá de desaparecer y habrá de dar lugar a una figura ya más cercana a Dios, donde lo podremos ver. ¿Qué fue el hombre para los animales, hermanos? Fue un Dios. ¿Qué quiere decir Dios? Ser superior. El Padre Eterno no solamente es superior a los animales, es superior a los hombres, es superior a los ángeles, es decir, hermanos, es el ser supremo. Y nosotros somos sus hijos y tendremos las características que Él tuvo. A eso somos llamados, hermanos, a ser semejantes a Él. Primera de Juan capítulo 3, ¿sí lo encontraron o no? Ya se les olvidó. Primera de Juan capítulo 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy llamados ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. Muy bien. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora no conocemos a Dios, pero un día le veremos tal como Él es. Hermanos, Él nos hizo con esa categoría. Y juzgarás la tierra y todos sus animales, y vas a henchir y multiplicar la tierra. Para ellos el hombre fue un Dios. Aquí tenemos un ejemplo, hermanos. Dice, no tendrás dioses. ¿Se fijan cómo está escrito dioses, hermano? Con minúscula. ¿Y Dios cómo se escribe? Con mayúscula. Dios es el Señor de todo. Nosotros somos dioses para los animales. Pero para nosotros hay alguien superior que son dioses con D minúscula. ¿Quiénes son superiores a nosotros? Los jueces, así lo dice Éxodo, así lo dice Deuteronomio y así lo dice Jueces. Ellos son dioses con minúscula, son seres superiores a nosotros. Pero ¿quiénes son superiores a los gobernantes? A los jueces, a los que mandan. ¿Quiénes son superiores? Los ángeles. ¿Y quién es superior a los ángeles? Cristo Jesús. ¿Y quién es superior a Cristo Jesús? El único Dios verdadero. Pero nosotros también somos dioses. Y hay otros dioses, hermanos, con D minúscula. Las imágenes de fundición. Así lo dice. Ay, ¿dónde dice, hermano? Éxodo 34, 17. Son dioses con D minúscula. La gente los hace dioses, es decir, los hace con características superiores a ellos, a los hombres que hacen la fundición y ponen su fe en ellos. Nosotros tenemos un solo Dios verdadero y démosle gracias a Dios que nos hizo así, con estas características de poder llegar a alcanzar la vida eterna, de poder llegar a ser exactamente como Dios. Así dice la Biblia, hermanos.
Si nos vamos al libro de Mormón, por ejemplo, hermanos, ¿sí saben el origen del libro de Mormón? Una visión sí, Se le apareció a una persona que se llamaba José Smith y le dijo que él era el ángel Moroni, ¿verdad? Y de ahí nacen los mormones. ¿En qué año? En el siglo, hace 200 años justamente se están cumpliendo, ¿verdad? 200 años. Dijo Jeremías, paraos por los caminos, preguntad cuál sea la senda más antigua y andad por ella. Así es que, hermanos, nosotros no vamos a andar preguntando en esos libros. ¿Si han oído hablar del proyecto HARP? Es un experimento que empezaron a hacer los norteamericanos y que no pararon en eso, han ido mucho más lejos, hermanos. Ellos dicen que tienen el poder para destruir la Tierra por ondas magnéticas. Vamos a poner como el horno de microondas. Ustedes meten un pollo crudo al horno de microondas y ¿qué pasa con el pollo, hermanos? Sale cocido. ¿Vimos cómo se coció? ¿Salió fuego de ahí? No, no se ve, y es lo mismo que ellos están argumentando, no se ve, pero el mundo puede ser destruido. El clima puede ser manipulado, el cosmos puede ser manipulado, ¿cómo se llama? Lo de los iones, hermano. La capa. ¿Capa de ozono? ¿Eh? ¿La capa de ozono? No, más para allá, de la capa de ozono. Estratosfera. Más allá de la estratosfera. Bueno, puede ser manipulado y puede provocar maremotos, terremotos, puede provocar la destrucción del mundo. Hermanos, nosotros sabemos cómo va a ser la destrucción del mundo. 7 plagas postreras, la 6ª plaga, la guerra del Armagedón, la 7ª plaga, el granizo del tamaño de un talento. Y dice Job, allá donde está guardado ese granizo, allá donde está preparado para la destrucción del mundo. Pero ¿cómo dice la Biblia que va a ser la destrucción del mundo? Apocalipsis capítulo 20, verso 9, con fuego que caerá de Dios y quemará todo, dice el apóstol Pedro, capítulo 8, en su segunda epístola, destruirá todo, hermanos. Que no nos tome desprevenido este acontecimiento, que no nos tome en oscuridad, en ignorancia. Hay que prepararnos, hermanos. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra, hermanos? Es una pregunta que hace Jesús. ¿Ustedes cuál creen que sea la respuesta? Hermano Abraham, ¿cuál cree que sea la respuesta? ¿Hallará fe en la tierra? Sí. Pero mire todo lo que está sucediendo, hermano. La gente ya no cree en Dios. ¿Qué dice? Pero nosotros sí, ¿verdad? ¿Hallará fe en la tierra? Claro que la hallará, hermanos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo, y luego nosotros, juntamente con ellos, los que estemos vivos, seremos transformados. Hermanos, vamos a prepararnos para ese momento. No vamos a dejar de creer en mentiras y vamos a aprender a creer en Dios. A veces decimos que confiamos en Dios, pero nos enfermamos y ¿a dónde corremos? Al doctor. Pero dice la Biblia que si están enfermos, ¿llaman a quién? A los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Y orarán por ellos y los ungirán y encontrarán la salud. Pero ¿qué tal si no?
Primero que venga el ministro a orar por mí, que me unja y luego voy al doctor. ¿Qué tal si no, hermano? Tengo muchos problemas, voy a contratar a un súper abogado para que me ayude. ¿Cuánto le va a cobrar el súper abogado? Pero tenemos un abogado que es Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? ¿Cuántos problemas tenemos en la vida? ¿Nos vamos a dejar abatir por ellos? Es Dios el que está por sus hijos, hermanos. Ese Dios poderoso, omnipotente, omnisciente, sabio, perfecto, verdadero, recto, perfecto. Todo eso, hermanos, es nuestro Dios. Vamos a aprender a confiar en Él. Y por ahora no lo podemos ver. Ni nos preocupe, hermanos. Porque Dios está con nosotros a pesar de que nosotros no lo podamos ver a Él. Ni nos preocupe eso. Vamos a preocuparnos por verlo algún día, con nuestro cuerpo ya transformado y sabiendo efectivamente cómo es el Señor. Y no se dejen engañar por nadie, ni por argumentos de la falsamente llamada ciencia, ni por cuentos, ni por novelas, ni por cosas sin fundamento. Vamos a creer en la palabra de Dios que tiene todo el fundamento del mundo, porque proviene ¿de dónde, hermanos? De Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.